Amén, gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Rey. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este servicio virtual. Quiero agradecer de manera muy especial a cada uno de ustedes, hermanos, que está ahí trabajando en la obra del Señor, los hermanos que envían sus devocionales. Cuando les decimos, hermano, le corresponde el devocional, qué día, qué bueno que tú hayas cumplido hasta aquí con ello, con esa diligencia que has tenido. Gracias, hermano, por cuando les hemos dicho del devocional no decir no, sino estar diciendo ahí y mandarlo. Gracias, hermano, a ustedes por ser diligentes en ello. A los hermanos que aportan económicamente este tiempo, gracias, hermano, y que el Señor les siga bendiciendo cada una de sus áreas. Gracias por su fidelidad, por su honradez, por su generosidad. Dios ha sido bueno, amén, ha sido bueno todo este tiempo y seguirá siendo bueno en medio nuestro, amén. Así que como les envié el día de ayer el link, nuestro tema hoy es el Espíritu Santo. Me apasiona mucho hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, desde que conocí al Espíritu Santo, entendí qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida, entendí qué es el Espíritu Santo para mí, pude comprender las maravillas del Espíritu Santo y pude comprender lo maravilloso y lo excelente que es poder depender totalmente del Espíritu Santo. Y voy a empezar leyendo. Hoy le voy a pedir a Andrés Mateo que me lea las citas porque creo que tengo bastantes citas. No sé si alcance a desarrollar todo el tema hoy o si no, paramos y lo dejamos para una próxima oportunidad. Y vamos a leer en Primera de Juan capítulo 5 versículo 7, pero antes de leer vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero pedirte de una manera especial, Dios, que a través de tu Espíritu Santo tu palabra sea decodificada en cada uno de nuestros corazones. Que podamos, amado Señor, poder entender, comprender, Señor, tu palabra. Así, Señor, como tú dices que tu palabra es riqueza para nosotros y queremos en esta mañana tener esa riqueza y poder entender la riqueza de tu palabra. Sé tú ministrando nuestros corazones en este día, Espíritu Santo, y habla a nuestro espíritu, Padre, por el poder glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué dice Primera de Juan 5:7? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén, gloria al Señor. Nosotros en la palabra de Dios no encontramos la palabra como tal Trinidad, pero sí encontramos versículos como estos que hacen alusión al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como este. Yo solamente tomé este porque creo que no hay tiempo para leer tantos versículos que encontramos en la palabra del Señor que nos hable de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice que tres son los que dan testimonio, amén, en el cielo. Y ahí tenemos al Padre que crea, al Hijo que redime y al Espíritu Santo que consuela o que perfecciona nuestras vidas. Vamos a ver algunas características de la personalidad del Espíritu Santo. Resulta que el Espíritu Santo tiene personalidad. Y una de ellas es la inteligencia. Pero en la inteligencia quiero mencionar dos que están. La una es la mente y la encontramos en Romanos capítulo 8 versículo 27 y dice: Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire, ahí está hablando de la mente, o sea, la inteligencia que tiene el Espíritu Santo, pero que tiene mente. Ahora, en 1 Corintios 2:11 nos está hablando de el conocimiento que tiene el Espíritu Santo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. También tiene emociones, el Espíritu Santo tiene emociones y vamos a leer Romanos 5:5 y una de esas emociones es el amor.
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en las emociones también encontramos en Efesios 4:30, encontramos que tiene o que hay algo que a él le da, y vamos a leer primero el versículo, Mateo, ¿cómo dice? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Una de las emociones del Espíritu Santo es que le da tristeza cuando tú y yo fallamos, cuando tú y yo estamos andando en sentido contrario de lo que Él quiere o de lo que Él está escrito en su palabra que andemos. Por eso dice que Él se contrista, o sea, se entristece. Y otra de las emociones es la tristeza. Entonces encontramos así a rasgos, porque no voy a ahondar mucho, porque vuelvo y les digo, no tenemos tiempo. Ahora, hay algo muy importante que nosotros debemos tener presente, es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en este tiempo es Dios con nosotros en la iglesia. Dios o Cristo Jesús no está con nosotros aquí en la tierra, pero está el Espíritu Santo y hace que sea Dios con nosotros aquí en la tierra. Por eso, mi amado hermano, hoy quiero que entendamos la importancia que tú y yo debemos tener del Espíritu Santo, depender al 100% del poder del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo. Quizás a nosotros nos enseñaron una forma diferente del Espíritu Santo, quizás nos enseñaron a no adorar al Espíritu Santo, pero cuando empezamos a estudiar la palabra del Señor, estamos fallando en esa área. Y si tú solamente voy a dar una parte muy sencilla, pero si tú sigues estudiando, escudriñando la palabra del Señor, te vas a dar cuenta cómo hemos faltado nosotros cuando hemos sacado quizás de nuestras vidas al Espíritu Santo, y quizás hemos pensado que orar al Espíritu Santo es pecado. No es pecado, el Espíritu Santo es Dios en este tiempo con nosotros, es Dios en este tiempo con su iglesia, y le hemos dejado de lado. Y quiero que en esta mañana miremos algunos de los ministerios que tiene el Espíritu Santo en la iglesia, algunos de los ministerios que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero antes de ir a desarrollar el tema, voy a pasar, Sebastián, la imagen de los pequeños. Es una paloma y le van a colocar ahí a los pequeños. Yo voy a pedir a los papitos que instruyan a los niños para que ellos hagan el dibujo correcto. ¿Qué don le quieres pedir? En pregunta, ¿qué don le quieres pedir? Así que, pequeños, ¿qué don le quieres pedir tú al Espíritu Santo? Tengo 9 dones aquí que nosotros le podemos pedir al Espíritu Santo. Y voy a ver si los tengo por acá rápidamente para mirar los dones que le podemos pedir al Espíritu Santo. Está don de sabiduría, palabra de ciencia, de discernimiento, está fe, está el hacer milagros, el sanidad, el de profecía, está el de diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas. Tengo esos 9 dones aquí, así que escribe ahí en tu hoja, haces tu dibujo y escribes qué don le quieres pedir tú al Espíritu Santo. Amén. Ahora sí vamos a entrar a desarrollar el tema en esta mañana. Vamos a mirar ministerio, el ministerio del Espíritu Santo. Amén, aleluya, el ministerio del Espíritu Santo. ¿Por qué no te preguntas qué tanta importancia tiene el Espíritu Santo en tu vida? Yo a veces miro oraciones y hay oraciones en las que no mencionamos al Espíritu Santo para nada. Y yo digo, me he puesto a reflexionar y digo, es como cuando tú llegas a una casa y los dueños de casa te ignoran. O sea, es como que está un objeto ahí, pero no te determinan. Algo así pasa cuando nosotros no le damos el lugar al Espíritu Santo. Y creo que ahí también cabe decir que una de las emociones
que es la tristeza, eso sucede en el Espíritu Santo cuando tú y yo lo ignoramos. O sea, cuando tú oras y no te acuerdas de decir: Espíritu Santo, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por perfeccionarme, gracias por consolarme, gracias por ayudarme. Entonces eso sucede en nuestras oraciones cuando sacamos al Espíritu Santo de ellas. Y algo fundamental es que en todas nuestras oraciones debe haber adoración, exaltación para el Espíritu Santo. No olvidemos que el Espíritu Santo es Dios con nosotros en este tiempo. Dios con nosotros en este tiempo. Y vamos a leer la palabra del Señor. Y el primer ministerio que tengo acá del Espíritu Santo es que convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Juan, Evangelio de Juan 16:8, ¿qué dice? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Mire, hay algo poderoso que sucede en la vida de las personas. Y eso algo poderoso que sucede solo lo hace el Espíritu Santo. Yo escucho personas que dicen: es que de pronto si me voy a otra congregación, es que si escucho otro pastor, es que si hago esto, puedo conocer a Cristo. Resulta que por muchos predicadores muy elocuentes, muy usados por el Señor, por el Espíritu Santo, que tú y yo escuchemos, si tú y yo no le permitimos al Espíritu Santo entrar a nuestra vida y que Él revele a Cristo en nuestro corazón, no sucederá nada. No podremos tener un encuentro con Cristo Jesús. ¿Quién hace que tú y yo tengamos un encuentro con Jesús? Lo hace el Espíritu Santo, porque es que Él está diciendo ahí que cuando Él venga, lo estaba diciendo ¿quién? Jesús. Que cuando viniera ¿quién? El Espíritu Santo. Dice que Él convencería al mundo. Y aquí mundo se refiere a ti y a mí, a personas. No está hablando del mundo, de las estrellas, de la tierra, de los árboles. No, está hablando de personas. Aquí mundo se refiere a personas. Y está diciendo que el Espíritu Santo vendría y nos convencería de que éramos o que somos pecadores. Esa obra solo la hace el Espíritu Santo, no la hace nadie. No lo puede hacer nadie. Por eso cuando tú y yo oramos, debemos decirle: Espíritu Santo, permite que el que no ha recibido a Cristo conozca a Cristo y que el Espíritu Santo sea quien lo revela. Que el Espíritu Santo revele a Cristo al corazón del pecador. Nadie más lo puede hacer. Nosotros no podemos hacer eso. Y mire, ni siquiera el Padre está diciendo: yo lo voy a hacer. El Señor Jesucristo dice que sería el Espíritu Santo quien revelaría eso al corazón nuestro, de que somos pecadores. Así que el primer ministerio que encuentro acá es que Él convence. ¿Quién? El Espíritu Santo nos ha convencido de que somos pecadores y que necesitamos ser perdonados por Cristo Jesús. El que cree le revela la justicia de Dios. Mire, hay una gran diferencia en la justicia de Dios y la justicia del hombre. La justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios no hace acepción de personas. La justicia del hombre sí hace acepción de personas. Un abogado no defiende a todos. Si le pagan, quizás los defiende. Si no, no. Pero la justicia de Dios defiende a todos. Y eso es lo que el Espíritu Santo dice que revelaría: justicia y juicio. Él nos está revelando, aleluya, lo justo y los justos juicios de Dios para su pueblo, para la humanidad. Así que mi amado hermano, Jesús, aleluya, es el que está diciendo la obra poderosa del Espíritu Santo. Jesús ya no estaría. ¿Quién lo haría? El Espíritu Santo, porque Jesús les está diciendo: yo ya no voy a estar. Así que lo va a hacer el Espíritu Santo. Pero también, ¿qué vemos aquí?
que está demostrando el juicio de Cristo sobre Satanás y le está diciendo a Satanás: un día tú serás juzgado por Cristo. Eso está haciendo el Espíritu Santo. Así que, mi amado hermano, alégrate, gózate. Yo te invito en esta mañana para que aprendamos a adorar al Espíritu Santo, para que tengamos de Espíritu Santo. Mire, si tú vas a orar, mire, haz solamente. Aleluya. Bueno, tenemos fallas aquí técnicas con el internet. Pero solamente haz una prueba. Y yo te invito a que hagas una prueba y vayas en la noche, cuando tengas el tiempo o tu tiempo de devocional íntimo con el Señor, ve y solamente y haz la prueba y adora. Empieza a adorar al Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar? Adora, menciona al Espíritu Santo en su oración, empieza a adorarle, empieza a exaltarle, empieza a darle gloria a Él. Y tú te darás cuenta de cómo el Espíritu Santo empieza a moverse en tu vida de una forma gloriosa y poderosa como nunca lo hemos experimentado. Segundo ministerio del Espíritu Santo. Yo les dije que solamente tengo unos porque son muchos más. El segundo, vamos a leer Juan 14:26 y dice que Él enseña todas las cosas y lo que habrá de venir. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén, gloria al Señor. Mire algo muy importante acá. Dice que más el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, nos va a enseñar las cosas. Hoy por hoy mi esposo ha venido enseñando sobre la venida del Señor, ha venido enseñando sobre falsas enseñanzas, falsas doctrinas, bueno, toda esta serie. Y resulta que cuando yo leo la palabra del Señor, amén, aleluya, me doy cuenta que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. ¿Sabe para qué? Para que no caigamos en falsas interpretaciones de la palabra del Señor. Porque es que eso es lo que ha sucedido en todos estos años, que hemos caído en falsas interpretaciones de la palabra del Señor y cada cual está interpretando la palabra del Señor a su acomodo o a lo que le parece correcto que debe ser interpretado, y solamente se toma un texto, mas no se toma el contexto de la palabra y empezamos a interpretar la palabra del Señor de manera incorrecta. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor, para que no caigamos en malas interpretaciones, en interpretaciones correctas. En este tiempo que hay tantos hablando de los acontecimientos futuros y están cayendo en interpretaciones incorrectas. Porque no estamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe, porque es que la palabra del Señor dice que Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo dicho. Él nos enseñará. Así que tú y yo no queremos caer en falsas doctrinas o en interpretaciones incorrectas de la palabra. Pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe. Cuando tú y yo vayamos a estudiar la palabra, cuando tengamos que hacer un mensaje, un bosquejo, una enseñanza, una reflexión, antes ve y dile: Espíritu Santo, enséñame tu palabra para yo no ir a interpretar mal, incorrectamente, para yo no ir a hablar sandeces, para yo no ir a hablar lo incorrecto, lo que no viene de parte tuya, para que yo no le vaya a quitar ni a poner a la palabra del Señor, porque eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Y por eso encontramos organizaciones que solamente tienen doctrinas de hombres. Pero tú vas y las miras a fondo. No hay doctrina, no hay palabra de Dios, no hay enseñanza del Señor, porque no le han permitido al Espíritu Santo que enseñe.
Así que el Espíritu Santo nos está enseñando las cosas que habrán de venir. Por eso, mi amado hermano, si nosotros oramos al Espíritu Santo, nos damos cuenta que estamos viviendo tiempos finales. Lea la Biblia y pídale al Espíritu Santo que te revele. Amén. Juan, ahí mismo en la parte final del versículo está el otro ministerio que tengo del Espíritu Santo, y es que nos recuerda las cosas ya escuchadas. La última parte, ¿cómo dice? ¿Y os qué? Y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, os recordará. ¿Quién lo estaba diciendo? Mire, era el mismo Señor Jesús que estaba diciendo lo que iba a hacer el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús estaba hablando aquí, aún no había venido el Espíritu Santo, aún no estaba el Espíritu Santo con nosotros aquí en la tierra, porque resulta que todavía estaba Cristo Jesús. Entonces Él les estaba hablando del Consolador, del poderoso, del maravilloso Espíritu Santo que vendría y lo que haría el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice que Él nos recordará. Yo me pongo a pensar y hablaba con mi esposo, y el Espíritu Santo, wow, qué maravilloso es Él. Porque los discípulos no andaban, ustedes se imaginan entonces cómo tendrían que andar los discípulos con la cantidad de libros que tendrían que andar ellos escribiendo. Si hubiese habido esa oportunidad y hubieran tenido lapicero en ese tiempo y un papel para andar escribiendo todo lo que Jesús decía. O hoy en día que tenemos tanta tecnología, entonces con el celular grabamos lo que están diciendo. Pero en ese tiempo los discípulos no podían andar con un cuaderno, con una libreta, con una agenda, anotando todo lo que el Señor Jesucristo decía. Pero ¿qué sucedió? Dice que el Espíritu vendría y les recordaría. Por eso es que entendemos la palabra del Señor y todo lo que está escrito en la palabra. Oiga, ¿cómo sucedió eso? Porque el Espíritu Santo vino y les recordó a los discípulos todo lo que el Señor Jesús les había enseñado. Y por eso están ahí en la palabra del Señor, están ahí escritas. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Nos recuerda la palabra del Señor, nos recuerda la palabra rema que Dios nos ha dado, nos recuerda las promesas que el Señor nos ha dado. Eso hace el Espíritu Santo, nos recuerda. ¿Y sabe qué más nos recuerda el Espíritu Santo en este ministerio? Él nos recuerda que estamos blindados para no caer en pecado. Wow, cuando yo me puse a estudiar este tema, me apasioné mucho. Nos recuerda la palabra justa para resistir al diablo. Amén. Él nos está recordando la palabra justa para resistir las fuerzas del mal. Nos está recordando la palabra justa cuando tú y yo necesitamos esa palabra. El Espíritu Santo viene y nos recuerda esa palabra justa. Ahí a tiempo, cuando la necesitamos, viene y nos recuerda esa palabra que da paz, viene y nos recuerda esa palabra que da consuelo, viene y nos recuerda esa palabra que da gozo. Eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a recordarnos la palabra de Dios. Por eso lo decía el Señor Jesús: y recordará todo lo que os he dicho. Todo lo que os he dicho. Cuarto ministerio que tengo acá. En Juan 16:13, Evangelio de Juan 16:13, amén, habla de que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Amén. ¿Qué dice la palabra? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Gracias, Andrés. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. O sea, tiene que ver con ser librados, y yo sigo hablando en esta mañana, porque es que
lo diré y lo sigo diciendo una y otra vez, estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos donde aún dice la palabra del Señor que los propios hijos de Dios van a ser, y Satanás tratará de engañar a sus hijos, a los hijos de Dios. Pero entonces, cuando veo esta palabra, dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Tiene que ver con ser librados de las doctrinas falsas, de los falsos profetas, de los falsos maestros, de las falsas interpretaciones de la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que aún los intérpretes de la ley, cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, ellos negaron a Jesús, y por eso Jesús fueron y lo crucificaron, porque los intérpretes de la ley lo negaron. Imagínense, intérpretes de la ley. Y en este tiempo está pasando lo mismo. Se levantan los falsos maestros, los falsos profetas, y tratarán de engañarnos a nosotros, y que el Señor nos libre en el nombre de Jesús. Lo declaro, que seamos librados de ser engañados de falsas doctrinas y de falsos maestros. Pero en ese tiempo ellos fueron engañados y engañaron a muchos y negaron a Cristo Jesús. Y en este tiempo está pasando lo mismo, porque no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, porque quizás nos dejamos guiar por una emoción sencillamente y vivimos de emociones, somos emocionalistas. Es como cuando suena la canción que nos gusta o que toca las fibras de nuestro corazón, entonces no sé qué sucede. Y no son emociones. Cuando yo leo la palabra del Señor y empiezo a decirle, Espíritu Santo, guíame, no es una emoción. Yo tengo que decirle, Espíritu Santo, guíame a la verdad para yo no ser engañado. Porque podemos ser engañados en estos tiempos. Y créame, mi amado hermano, que mi esposo y yo oramos para que tú y yo no seamos engañados. Mi esposo lo ha venido enseñando estos domingos atrás sobre eso, sobre no ser engañados, porque estamos en los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos, mi amada iglesia, necesitamos urgente ser guiados por el Espíritu Santo, porque es que no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor, que solo el Espíritu Santo nos puede guiar a la verdad. Nadie más nos puede guiar a la verdad. Y debemos orar al Señor y decirle, Señor, guíanos para nunca desviarnos, porque sería muy triste que después de tantos años en la verdadera doctrina del Señor se termine creyendo en una mentira, porque nos faltó pedirle al Espíritu Santo que fuésemos guiados por Él. Amén. Quinto, Juan 16:14. ¿Cómo dice? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Mire, aquí está hablando, el quinto es glorifica a Jesús. El Espíritu Santo, ¿qué hace aquí? Está mostrando a la iglesia la grandeza de Dios, el poder de Dios, la majestuosidad de Dios, la gloria de Dios. Está diciendo, glorifica a Jesús. O sea, el Espíritu Santo está mostrando cómo tú y yo debemos glorificar a Cristo Jesús. Está diciendo, mira, estoy mostrando el dominio, el amor, la gloria que tiene Cristo Jesús. O sea, todo tiene que dar la gloria a Dios. Lo que tú y yo hagamos, lo que tú y yo hablemos, tiene que dar la gloria a Dios. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo dice, me glorificarán. O sea, tenemos que ver la gloria de Dios. ¿Y quién hace que tú y yo veamos la gloria o la grandeza de Dios? Lo hace el Espíritu Santo. No lo hace más nadie.
El Espíritu Santo permite que tú y yo veamos la gloria de Dios. El Espíritu Santo hace que tú y yo le demos adoración a Dios. O sea, ver la gloria de Dios tiene que ver con que tú exaltes a Cristo, con que tú exaltes al Padre, con que tú le digas a Él te amo, con que tú le digas a Él tú eres santo, con que tú le digas a Él tú eres el Todopoderoso. O sea, tenemos que ver la gloria de Dios. ¿Y cómo vemos nosotros la gloria de Dios o la gloria de Jesús? Pidiéndole al Espíritu Santo que la revele a nuestras vidas. Solo de esa manera. Sexto, escudriña las cosas profundas de Dios. Primera los Corintios 2:10. Escudriña las cosas profundas de Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Mire, aquí se está refiriendo a la naturaleza insondable de Dios. Amén. Y su maravilloso plan. ¿Y cuál fue el maravilloso plan? El plan de que enviaría a su Hijo. Amén. Moriría por ti y por mí. Que después resucitaría. Y que esa sería la promesa de salvación para tu vida y para mi vida. Amén. Sencillo. Cuando yo leo este versículo, wow, yo digo wow. Pero sabes que aquí hay algo más. Yo no puedo pretender que Dios revele las cosas a aquellos que son simpatizantes de Dios. O sea, aquellos que solamente le dicen a Dios, sí, Dios te amo, qué bonito es ir a la iglesia, qué bonito cantar, qué bonito que predican, qué bonito que hacen, qué bonito aquello, qué bonito lo otro. Esos son los simpatizantes. Dios dice que Él revelaría estas cosas ¿a quiénes? A los hijos de Dios. Solamente y exclusivamente a los hijos de Dios, no a los simpatizantes. Porque los hijos de Dios hemos entendido que Cristo vino, murió, resucitó y nos dio la promesa de salvación. Amén. Así que te digo a ti, mi amado amigo, que si aún no has recibido a Cristo, ese es el tiempo. No sigas siendo más simpatizante de Él. No sigas diciendo qué bonito es. Di yo quiero ser hijo de Dios. Hemos escuchado por mucho tiempo que dicen algunas organizaciones, dicen, ay, si todos somos hijos de Dios. No, si tú lees la palabra del Señor y te das cuenta, la Biblia es muy clara en decir que no todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que han aceptado a Cristo en su corazón, se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y empiezan a obedecer su palabra. Esos son hechos hijos de Dios. Amén. Así que pregúntate tú en esta mañana, ¿soy simpatizante o soy hijo? Pero lo más maravilloso es que si tú eres simpatizante, aún estás a tiempo para que seas hijo de Dios. ¿Y quién revela eso? Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Amén. Por eso dice la primera parte, convence al mundo de pecado. Eso lo hace el Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo nos revela estas cosas, wow, yo pregunto, ¿cómo no nos va a conocer a nosotros a profundidad? El Espíritu Santo está diciendo que Él escudriña las cosas profundas de Dios. Y a veces como que creemos que el Espíritu Santo no nos conoce, está ajeno a nosotros. Y cuando yo leo esta palabra me doy cuenta que Él nos conoce a nosotros a perfección. A perfección nos conoce. Así que no sé por qué estás atravesando tú en este momento. Dile al Espíritu Santo, así como tú estás diciendo que tú, aleluya,
escudriña las cosas más profundas de Dios. Espíritu Santo, ven y mira mi corazón y escudriña mi corazón y ayúdame. Esa es la obra del Espíritu Santo. No la hace ningún otro, no la hace nadie, la hace el Espíritu Santo. Amén. Y vamos a leer Juan 16, 14 y 15. Y el séptimo es: toma de las cosas del Padre y nos las hace saber. ¡Wow! ¿Qué dice? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¡Qué preciosa palabra! Dice, toma de lo mío y lo hará saber. Devuélvelo al 14, Sebastián. Y tomará de lo mío y lo hará saber. Estaba diciendo el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo tomaría lo de Jesús y nos lo haría saber a nosotros. Yo digo, Señor, gracias. Gracias porque la obra del Espíritu Santo es tan perfecta en nuestras vidas. Aleluya. Y yo alabo la presencia del Espíritu Santo y adoro al Espíritu Santo todos los días de mi vida. Quizás en la iglesia, quizás nos enseñaron a nosotros como un formato sobre el Espíritu Santo y creo que nos estaban enseñando incorrectamente. Estoy convencida que nos estaban enseñando incorrectamente la función que tenía el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso vemos cristianos que llevan años en la iglesia y no han entendido qué es el Espíritu Santo en sus vidas. Es más, algunos cristianos en este tiempo están diciendo, pero es que yo no he tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Pero ¿sabes por qué? Porque nos estaban llevando a una enseñanza incorrecta. Y hay que darle lugar al Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo toma las cosas del Padre, toma las cosas del Hijo y nos las hace saber a nosotros. Amén. O sea que aquí tiene que ver con una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Yo sigo insistiendo en esto. Tiene que ver con una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. No torzamos la palabra del Señor. No digamos lo que todo el mundo dice. Es que yo escuché que Julano dijo que. Yo escuché. No, vea la palabra y lee. Para que tú digas, wow, sí dice o no dice. ¿Es mentira o es verdad? La palabra del Señor dice que tenemos que tener cuidado que no le pongamos ni le quitemos a la palabra del Señor, porque eso va a traer juicio a nuestras vidas. Y nosotros debemos decirle, Espíritu Santo, ayúdame a tener una sabia interpretación de tu bendita palabra. ¿Por qué tenemos malas interpretaciones? Porque nos da pereza estudiar la palabra del Señor, porque nos da pereza leer la Biblia. Quizás otras revistas seculares las leemos, otros papeles, no sé. Pero cuando se trate de la palabra del Señor nos da pereza leerla y por eso caemos en malas interpretaciones. Tenemos que estar alineados con el Espíritu Santo, alineados, para poder tener sabias interpretaciones. Ahora, ¿esto qué incluye? Incluye don de discernimiento y revelación y profecía. Cuando está hablando aquí de que toma las cosas del Padre, tiene que ver con discernimiento, revelación y profecía. Ahora, no es la profecía que tú y yo conocemos popularmente, donde se levantan nuestras emociones porque nos dijeron. Ahora, yo no estoy diciendo que no haya profecía de parte de Dios, que use a una persona y nos dé profecía, pero tenemos que mirar que la profecía sí venga de parte de Dios. Amén.
y no por emociones. La profecía que trae, la palabra del Señor dice que la profecía consuela, exhorta, amén, y edifica. 3, consuela, exhorta y edifica. Si la profecía que te dieron hace esas 3 cosas en tu vida, es palabra de Dios. Pero vuelvo y te digo, no es guiado por emociones. Pero ¿sabe qué es lo que nosotros en este tiempo estamos creyendo que es la profecía del Señor? Que vengan y nos digan que vamos a ser multimillonarios. Y mueven las fibras del corazón del ser humano. Y cuando yo voy a la palabra del Señor y empiezo a escudriñar la palabra, esas son promesas que el Señor me ha dado, mi amado hermano, y yo lo sigo diciendo. El Señor ha prometido que Él nos va a proveer, amén. El Señor nos ha prometido que Él va a suplir nuestras necesidades. El Señor ha prometido de que nosotros no seremos cola, sino que seremos cabeza. El Señor ha prometido que nosotros prestaremos, amén, pero no pediremos prestado. O sea, el Señor está dando promesas de abundancia. Pero ahora cuando habla de la profecía, lo lleva a otra dimensión. Habla de acontecimientos futuros, aún presentes, pero no que muevan fibras del corazón por emociones. A mí nunca se me olvida, hace muchos años, alguien me dijo en sus emociones, y Dios sabe que eso son cosas que a mí no me interesan. Y vino alguien y dijo, es que tus hijos van a comprar zapatos de 500,000 pesos y perdóneme, hermano, lo que voy a decir, pero por un momento yo me reí allá adentro, a mí misma me puse a reírme a mí misma. Y yo dije, pero esto ¿en qué me está beneficiando? Es más, es un peligro donde a mi hijo le regalen unos zapatos de 500,000 pesos, se los roban, hasta me lo pueden matar por esos zapatos. Y esas profecías llamo yo, ¿qué digo yo? Me van a disculpar, bobas. Son las que quieren mover las fibras del corazón de las personas y los hace emocionar. Eso no son profecías. Mire, mi hermano, Dios ha prometido bendecirnos y Él lo hará, porque esa es la promesa de Él y ya está dada. La promesa ya está dada. Hay que creerla. Amén. Hay que creerla. Así que tenemos que mirar que realmente es la profecía del Señor, no aquellas cosas. Si profetizan, profetice la palabra del Señor. Profetiza la palabra del Señor. Profetiza la palabra del Señor. Amén. Eso es lo que debe suceder en nuestras vidas. También tomará su justicia, su amor y su poder. Esto también lo hace el Espíritu Santo. 8, mire, este número 8, wow, tocó mi corazón. Romanos 8:26. Yo creo que los que se saben Romanos, que hicimos la competencia en diciembre, saben cómo dice el versículo. Carlos Andrés, Eliseo, ¿quién más fue el otro? Santiago, creo que fueron ellos 3, ¿no? ¿Qué dice Romanos 8:26? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire, cuando yo leo este versículo, para mí este versículo es wow. Mire lo que hace el Espíritu Santo, dice que Él intercede por ti y por mí con gemidos como tú nunca los has experimentado. Así que cuando tú no sepas las palabras adecuadas para orar, el Espíritu Santo ora contigo y ora por ti. Amén. Y Dios contesta. Oiga, estamos en una aflicción y a veces en medio de la aflicción no queremos orar. O no es que no queramos, sino que no nos sale palabras. No sé si solo me pasa a mí, pero cuando he tenido momentos de aflicción y de tribulación,
como que no me salen palabras y yo vengo y me arrodillo acá y solo lloro y lloro y lloro y no paro de llorar. Vengo y lloro, le lloro la presencia de Dios ahí. Yo no sé qué harán las lágrimas que yo bote ahí en ese momento, pero cuando ayer estudiaba este versículo, el Espíritu Santo dice, cuando tú no sepas qué orar, yo oro y pongo las palabras adecuadas en tu boca y yo estoy orando por ti, estoy intercediendo por ti ante el Padre Celestial. O sea, cuando tú y yo estamos orando, no estamos solos en la oración. El Espíritu Santo está ahí a nuestro lado, acompañándonos, diciéndonos cómo orar, qué hacer en la oración. Y sabe, nos está diciendo, mire, yo intercedo por ti con dolor, con gemidos, con llanto, porque quiero verte bien. Eso lo hace el Espíritu Santo. Dios contesta las oraciones porque el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Mira, toma este versículo, subráyalo, tómalo y pégalo en la nevera, en la puerta donde tú lo veas, y grábate este versículo y todos los días confiésalo y diga, yo no estoy solo, el Espíritu Santo está intercediendo por mí. Aleluya. El Espíritu Santo intercede a nuestro favor. El Espíritu Santo intercede en medio de nuestra necesidad. El Espíritu Santo está ahí con nosotros. Por eso es que cuando tú y yo tenemos dificultades y venimos a orar, sucede algo sobrenatural en nuestro corazón y todo cambió. Eso no lo podemos explicar, no sabemos cómo explicarlo, pero lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo es el que está ahí obrando de una manera poderosa y gloriosa. Amén, de una manera sobrenatural. Mi esposo hace muchísimos años, vamos a cumplir 26 años de casados. Y mi esposo, de pronto en la línea que a él le habían instruido, no le habían instruido lo que hacía el Espíritu Santo. Pero yo siempre he tenido en mi boca algo, Espíritu Santo, ayúdame. A mí se me pierde algo y yo empiezo, Espíritu Santo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Por favor, Espíritu Santo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y de mi boca siempre está la palabra Espíritu Santo. Hubo momentos en que mi esposo no me lo dijo, pero él sí se molestaba porque yo siempre Espíritu Santo. Pero era lo que yo tenía, aunque no me habían instruido en esa línea así, pero algo nació en mí y siempre ha sido así. Y yo siempre digo, Señor, qué bueno eres tú que has enviado al Espíritu Santo y nos guarda, intercede por nosotros. El martes en la noche nos dañaron la cámara de afuera. Digo yo, lo hicieron a propósito, la rompieron, le quitaron el cable para que no viéramos nada afuera. Bueno, está dañada, hay que pedirle el favor a un hermano que por favor venga y nos la organice porque estamos sin cámara allá afuera. Pero el día miércoles en la noche se nos iban a meter los ladrones por el techo. Y eso es como a la 1:30, 2 de la mañana. Y alcanzaron a despegar una teja de Eternit. Y bueno, mi esposo y mis hijos se subieron con la escalera porque habría que volverla a cuadrar. Esa noche no dormimos. Pero no sé qué pasó, no sé. Mi esposo estaba ya por acá por el templo, subido organizando la teja y mirando porque no se podía organizar en ese momento, sino mirando porque la habían corrido. Entonces, no sé qué pasó en esas. Mateo se fue hacia allá a mirar porque hubo otro ruido, se fue allá, Sebastián estaba allá. Y yo estaba como por acá, es que no sé qué pasó. Y la escalera se le volteó a mi esposo y mi esposo quedó suspendido. Mi esposo se agarró de una varita de donde están los icopores, que eso no tiene ninguna fuerza. Y yo cuando vi que mi esposo iba para el piso, yo dije, Espíritu Santo. Y cuando yo mencioné esa palabra, la escalera volvió a su puesto. Y yo por eso dije, gracias Espíritu Santo, porque tú siempre estás ahí. Ahí. Imagínense, dice mi esposo, hubiera sido terrible, los ladrones a metérsenos
y hubiera tenido que correr con él para la clínica, pero el Espíritu Santo es bueno, que está ahí a nuestro lado, guardándonos, cuidándonos todo el tiempo, porque eso es lo que hace Dios, aleluya. Por eso nos dejó al Espíritu Santo, amén. Nos dejó al Espíritu Santo. Bueno, ya el día jueves, ya entre todos sosteniendo la escalera pudimos allá Sebastián, Mateo y subirse allá y mi esposo a poder cuadrar las tejas, pero ya, gracias al Señor, pasó. Así que volvemos. El Espíritu Santo intercede por ti y por mí. Amén. Noveno, ya vamos terminando. Romanos 8:16. ¿Qué dice? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí tiene que ver, el noveno es da seguridad de salvación. Y te hago una pregunta en esta mañana, o ya es tarde, no, todavía es mañana. ¿Tienes o tenemos la seguridad de la salvación? Pregúntate. Si en este instante sonara la trompeta y Cristo viniese por su iglesia, ¿nos iríamos con él? O si aquí el Señor mandara por alguno de nosotros y nos fuimos, ¿tendríamos la seguridad de habernos ido con Cristo Jesús? Porque dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo nos redarguye si realmente hemos conocido a Cristo. El Espíritu Santo te redarguye a ti, me redarguye a mí si realmente hemos conocido a Cristo y somos salvos, hemos recibido el plan de salvación. Él da testimonio, amén, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Volvemos acá. No se vale ser simpatizante, se vale ser hijo. Amén. Los simpatizantes no podrán entrar al reino de los cielos a no ser de que se arrepienta y reciba a Cristo en su corazón. Solamente siendo hijo de Dios se puede tener la seguridad de la salvación. Así que cuando el Espíritu Santo redarguye nuestro espíritu y habla de la salvación, así que ya no tenemos que ser ni esclavos ni viles del pecado. Ya tenemos la seguridad de la salvación. Por eso, digamos, el Espíritu Santo redarguye mi espíritu para estar convencido de que soy salvo. De que el día que me vea contigo cara a cara, lo reciba glorioso. Décimo, Hechos 1:8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Mire, en la primera parte dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que el poder del Espíritu Santo no puede limitar a nada ni a nadie. Si tú eres hijo de Dios, no te puede limitar. Ese poder que tiene, mire, cuando yo leo esta palabra, el poder que tiene el Espíritu Santo que viene sobre nosotros, dice que ese poder tiene confianza, conocimiento, valor, entrega, habilidad, autoridad. Si tú crees en Cristo Jesús, puedes experimentar en tu vida el poder de Él, el poder glorioso del Espíritu Santo. A lo largo de la historia, el Espíritu Santo sigue dando ese poder. Amén. No está limitado, no fue solamente allí en Pentecostés, no fue para la iglesia primitiva. Dice que ese poder Él lo sigue dando, lo dio a los discípulos. No a los simpatizantes, volvemos a lo mismo. No lo dio a los simpatizantes. Ese poder vino sobre los discípulos. Así que si tú quieres tener poder,
tienes que ser hijo de Dios. Y ese poder también que está haciendo, dice que ese poder hace que hayan milagros, maravillas, señales, prodigios, porque es el poder del Espíritu Santo. No está limitado, o no fue solamente para los discípulos, no fue solamente para la iglesia primitiva, es para estos tiempos. El Espíritu Santo viene sobre nosotros con poder y hace milagros en medio de la iglesia, en medio de tu casa, en tu familia, en tu vida personal. Eso hace el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo hace que las obras de la carne se deshagan. Derriba enemigos el poder del Espíritu Santo. Derriba temores, miedos, frustraciones, porque eso hace el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo hace que haya perdón, que podamos perdonarnos los unos a los otros, que si hemos ofendido o nos han ofendido, el poder del Espíritu Santo hace que tú y yo podamos perdonar y podamos pedir perdón. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Y 11. Aquí es donde los niños están haciendo la tarea. 11 es imparte dones y manifestaciones para provecho. 1 Corintios 12, versículo 4 al 7. Dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Gracias, Mateo. Mire, el propósito de los dones es para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Así que si tú tienes un don, si yo tengo un don o tenemos más de un don, ese don tiene que ser para edificar al cuerpo de Cristo. Soy edificado yo y edifico a las demás personas, o sea, a la iglesia del Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando leemos aquí estos versículos, podemos darnos cuenta que habían como envidias en la iglesia de Corinto. Si ustedes se dan cuenta, habían como envidias allí, porque está hablando de eso, de la diversidad de dones. Y como que Pablo les estaba diciendo: oiga, todos los dones son importantes, todos son para beneficio de la iglesia, todos son para beneficio del cuerpo de Cristo. Quizás había allí envidias. Y quizás había uno allí que sencillamente decía: ay, es que yo solo tengo el don de ciencia y mire, ese sí puede hacer milagros. Y entonces estaban como menospreciando el don que ya tenían, y eso los llevó a tener envidia. Y el apóstol Pablo les dice: los dones no son ni para contiendas, ni menos para que se tengan envidias, porque uno tiene más que otros. Todos los dones del Espíritu Santo son iguales, no hay uno mejor que otro. ¿Por qué? Porque es que los da el Espíritu Santo. Y si los da el Espíritu Santo, son perfectos todos. No hay uno menos que otro. No hay uno que tenga más valor que otro. Todos tienen diferentes funciones, todos. Pero todos tienen el mismo poder, la misma perfección, porque los ha dado el Espíritu Santo. No es como allí en Corintios, que estaban pensando que algunos eran mejores que otros. Todos son iguales. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirlos. Yo lo he dicho una y otra vez, y creo que mi esposo también. El Espíritu Santo nos autoriza a pedir los dones, y todo el que es hijo de Dios tiene que tener dones. Todos los que somos hijos de Dios tenemos que tener dones, y el Espíritu Santo dice: pidan los dones, que yo se los voy a dar. Y eso es lo que tenemos que hacer. A veces no tenemos dones porque no pedimos. ¿Y a quién se los tenemos que pedir? Ay, Dios, por favor, dame el don. No, está diciendo: pídaselos al Espíritu Santo.
Espíritu Santo, mira, tú sabes que yo anhelo tener el don de hacer milagros. Espíritu Santo, yo anhelo el don de milagros. Ora al Espíritu Santo, anhela el don de milagros. Interpretación de lenguas. Espíritu Santo, tú sabes que yo escucho tanto hablar lenguas, pero quisiera tener la interpretación. O que tú mismo las hables, pero no tienes la interpretación. Pídele al Espíritu Santo que te dé la interpretación y te pueda dar el don de interpretación de lenguas. Pero hay que pedirlos. Y no tener envidia. Mire, hay algo que carcome a la humanidad y es el espíritu de envidia. Y creo que eso no nos deja avanzar ni en lo personal, ni en lo espiritual, ni en lo familiar, en nada, ni en lo laboral. La envidia es el peor enemigo que tú y yo podemos tener y ha entrado aún a usurpar lo perfecto de Dios, como son los dones del Espíritu Santo, como es el ministerio que Dios da al que Él quiere. Pero cuando hay envidias, no permitimos que el Espíritu Santo fluya, que el poder del Espíritu Santo fluya. Tenemos que orar porque ese espíritu de envidia se ha desarraigado de nuestro corazón y que podamos gozarnos con el hermano que si tiene los 9 dones, gloria al Señor, que con el hermano que tiene solo un don, gloria a Dios, que podamos gozarnos con él, pero no ser envidiosos porque uno tiene más o creemos que alguno tiene un don mejor que el mío. Todos los dones son perfectos porque vienen del Espíritu Santo. Anhela los dones, pídeselos al Espíritu Santo. Ahora, voy a dar rápidamente los 9 dones. Dones de revelación. En los dones de revelación están palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Esos son dones de revelación, están esos 3. Ahora vienen los dones de poder, que son fe, sanidad y el hacer milagros. Esos 3 están en dones de poder. Y dones de inspiración están el de profecía. Ojo, es muy diferente el don al ministerio. Don de profecía y ministerio de profeta. Recordemos que los 5 ministerios los da Dios, Jesucristo, al que Él quiere. Esos no se piden, pero los dones sí los podemos pedir. Y dice que los dones de poder entonces son fe, sanidad y el hacer milagros. El don de inspiración va en profecía, diversos géneros de lengua, o sea, cuando hablamos lenguas angelicales, así como cuando ustedes escuchan a los hermanos o al pastor que habla lenguas y muchos dirán, wow, está locos, ¿qué dicen? Son lenguas angelicales y tienen el don de hablar en lenguas. Pero también están las diversas lenguas, que son cuando el Señor te permite hablar otros idiomas para que le des mensaje a alguien, para que le prediques a alguien de Cristo Jesús, y en ese momento tú resultas hablando otro idioma que tú no lo sabías. Eso es diversos géneros de lengua. Pero ahí viene la interpretación de lenguas, cuando alguien habla lenguas angelicales y el que tiene la interpretación de lenguas, el Espíritu Santo le ha dado esa interpretación y viene e interpreta lo que el otro está diciendo si ese no tiene la interpretación. Esos son los 9 dones. Así que el Espíritu Santo nos está diciendo, pídelos. Pide los dones. ¿Qué don quieres? Pídelo. Concluyo diciendo lo siguiente. Mi amada iglesia, mi amado hermano, si tú y yo aprendemos a depender del Espíritu Santo, vamos a empezar a experimentar cosas nuevas en nuestras vidas. Si tú y yo empezamos a tener dependencia del poder del Espíritu Santo, van a haber cambios en nosotros. Amén. Vamos a ver cambios en nosotros. Así que hoy levántate y di, quiero aprender a adorar al Espíritu Santo. Quiero aprender a entrar en esa dimensión con el Espíritu Santo.
Más adelante vamos a estudiar qué significa andar en el Espíritu. ¿Qué significa andar o vivir en el Espíritu? Y vamos a finalizar leyendo primera de Juan 5, 7. Andrés, vuelve y lo lees. Porque los tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y vamos a leer Mateo 28, 19. Dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que dile al Espíritu Santo, ayúdame. Porque quizás te he tenido olvidado y alejado, te he sacado, Señor, de mi vida y te he tenido abandonado. Y ayúdame a ir a ser discípulos y predicarles que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso lo dice Cristo Jesús. Amén. Voy a esperar.